Amén. Amén. Dios les bendiga mucho. Amén. Dios te bendiga más. Amén. Un placer estar con ustedes. Cuando me dijeron acerca de esto, realmente me alegré mucho porque creo que cualquier medio que nosotros usemos para compartir la palabra de Dios es siempre una bendición. Así que un placer estar con ustedes. Igualmente, el placer es nuestro. Amén. Amén, para con la ayuda del Señor poder responder a todas las preguntas y que, como bien oraba Penélope, que sea todo según su palabra, conforme al corazón de Dios y no conforme a palabras humanas, porque eso es lo más importante. O sea, poder transmitir el corazón de Dios, no mis ideas o ideas preconcebidas, sino lo que dice la palabra, el corazón de Dios. Amén. Aleluya, amén. Este tiempo será de mucha bendición, amén. Este tiempo será de preguntas y respuestas bíblicas, amén. Que nuestra hermana estará respondiendo. Y creo que será de mucha edificación para cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga tu vida, que te dejes dirigir por Él y que fluyas en lo que Él ha depositado en ti en esta hora, amén. 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 ¿Estás lista? Iniciamos. Sí. Amén. 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 Bueno, empezamos con la primera pregunta, ¿no? Es básicamente, ¿Dios nos ama a todos o solo a los cristianos? ¿Y somos todos hijos de Dios? Esa es la primera pregunta. Amén. Bueno, como bien les decía, para responder cada una de sus preguntas voy a usar fundamentalmente lo más importante, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, vamos a estar viendo para esta pregunta 3 versículos. El primero es un versículo muy conocido, Juan 3:16, que dice lo siguiente: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué dice este versículo? De tal manera amó Dios a los cristianos, a los que ya son salvos, no, al mundo, a todos. Entonces, ¿Dios nos ama a todos? Sí. Lo confirma también Efesios 2 del 4 al 5. Mira lo que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Ahora vamos a ver con ese gran amor con que Él nos amó, ¿cuándo fue? Mira lo que dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. O sea, dice la palabra de Dios de que aún cuando nosotros éramos pecadores, aún estando nosotros muertos en nuestras ofensas, en nuestros delitos, en nuestros pecados, Él miró desde el cielo y Él nos amó. Cuando Él nos creó, Él nos amó. Cuando estábamos en Edén, en el huerto de Edén, cuando el ser humano, Adán, estaba en el huerto de Edén con Él, Él amó. Entonces, cuando el ser humano peca, que se produce esa separación, ¿qué hace el amor de Dios? Buscar una solución. Amén. Y la solución para poder volver a conectar esa relación de amor entre Él y su objeto amado, o sea, el ser humano, fue Cristo. Amén. Entonces sabemos que Él que Dios envió a su único Hijo. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Porque como dice Juan, de tal manera, o sea, el amor de Dios por la humanidad fue tan grande que Él envió a su Hijo para que a través del sacrificio de Cristo nosotros pudiéramos recibir ese perdón y pudiéramos volvernos a conectar con Él. Amén. Entonces, ¿Dios nos ama a todos? Sí, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hace que una persona de llamada a ese amor se vuelva un escogido? O sea, la respuesta que nosotros tengamos hacia el amor de Dios. Amén. Entonces, dice, vamos a ver, porque hicieron 2 preguntas en una. Amén. Entonces, la diferencia, pero Dios nos ama a todos, hace salir al sol sobre justos e injustos, ¿ok? Pero ¿cuál es la diferencia entre ser una creación de Dios y un hijo de Dios? Eso ya son cosas muy diferentes. Amén. Dice Juan 1 del 11 al 12 lo siguiente:
A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, está allí la diferencia. Recibir a Jesús. A quienes Amén. creen, creer y recibir, a quienes creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, Amén. que nosotros Aleluya. pasamos de ser criaturas, amén, creación de Dios, a hijos de Dios. Y esto es un gran privilegio, porque significa Amén. cuando nosotros, o sea, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, cuando nosotros abrazamos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, nosotros volvemos a instaurar esa relación de amor. O sea, aceptamos ese llamado al amor de Dios y dice de que nos volvemos algo que es un gran privilegio, que es hijos de Dios. Y yo Amén. estaba en esto, amén. Y les voy a poner dos ejemplos breves porque precisamente ayer escuchaba algunas prédicas sobre lo que es ser hijo de Dios, sobre paternidad y todas estas cosas, ¿no? Y en esta prédica ponían el siguiente ejemplo. O sea, un rey, y sabemos que Dios es un rey, o sea, un rey en esta tierra, normalmente, un rey, un presidente, o sea, parece una persona como si fuera inaccesible prácticamente. Tiene guardaespaldas o quizás vamos a remontarnos en aquella época. El rey está en su palacio. Para tener una audiencia con el rey hay que primero pedir permiso, ver si el rey acepta. Pero ¿quién es el único que puede interrumpir en el medio de la noche el sueño del rey y despertarlo y entrar a su cuarto y meterse en su cama? Su hijo. Pues lo mismo pasa con nosotros. Una vez que nosotros nos volvemos, pasamos de ser criaturas, amén, a hijos de Dios, nosotros tenemos acceso a Dios. Y es muy importante en este tiempo tener identidad de hijo. Amén. Lo mismo sucede, por ejemplo, con un juez implacable, un juez al que todos tienen miedo, que un juez que, por ejemplo, no tiene misericordia con nadie. Pero ese juez, cuando llega a su casa, se quita su vestido, amén, o su atuendo de juez, y viene un niño y se le sienta en las piernas. Y él le tiene que quizás contar un cuento o cantar una canción. Eso es. Dice la palabra de Dios de que Dios es un juez y no un juez cualquiera, un juez justo. Amén. Pero ¿con qué ojos vamos a mirar a Dios? ¿Con ojos de criatura? Amén, viéndolo como alguien lejos, o con ojos de hijo. O sea, cuando Dios, cuando el Señor, cuando Jesús regrese, ¿con qué ojos lo vamos a mirar? Si no somos hijos, lo miramos con ojos de temor, amén. Pero si somos hijos, vemos a nuestro papá y lo miramos con ojos de amor, con intimidad. Aleluya. Entonces, esa es la respuesta. Dios nos ama a todos, sí, pero no todos somos hijos. El requisito para ser hijo de Dios es aceptar a Jesús como nuestro Salvador y vivir esa relación mientras estemos en esta tierra, esa relación de amor con Él. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Es un privilegio que el Señor nos ha dado de ser sus hijos. Amén. 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 Bueno, la segunda pregunta, amén, es, amén, aleluya. ¿Cómo puede un cristiano lidiar con sentimientos de culpa con respecto a los pecados del pasado y del presente? Amén. Wow, esa pregunta es tremenda. Amén. Bueno, lo primero que quiero decir es la siguiente frase. Si malo es pecar, más malo todavía es no aceptar el perdón de Dios. Amén. Imagínate a Cristo, imagina por un momento, ¿no? A Cristo muriendo por nosotros en la cruz, siendo escupido, siendo abofeteado, siendo humillado, pasando un dolor atroz para poder perdonar nuestros pecados. Amén. Y imagínate que ahora nosotros, porque
somos pecadores, Él lo sabía, por eso precisamente fue que Él vino a la tierra. Imagínate ahora nosotros pecar y que para colmo, no solo haber pecado, sino decir, no, me siento culpable y me quedo así culpable, y no abrazar y no aceptar lo que tanto trabajo le costó a Cristo y tanto dolor le costó a Cristo para que nosotros pudiéramos, amén, recibir ese perdón. Entonces te repito, la culpa, la condenación y esa mentalidad de condenación es algo que yo personalmente no soporto. Amén. Cuando yo veo a un cristiano con culpa, con condenación, lejos de Dios, lejos de la comunión de Dios, amén, en una relación de condenación, de miedo con aquel que lo justifica, eso es algo que pasa mucho, pero es algo que yo sinceramente no logro entender. Amén. Dice la palabra de Dios, amén, que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, amén, nosotros, dice que todo lo viejo pasó. He aquí que todas las cosas son hechas nuevas. Amén. En ese momento, el Señor nos limpia, el Señor nos santifica. ¿Y qué dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús de lejos? Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro pecado, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, es quitado del medio. Amén. Toda culpa, toda condenación. Dice la palabra de Dios de que nosotros hemos sido justificados. Y una persona que ha sido justificada es literalmente en un juicio. Cuando nosotros tenemos a Cristo, es la justicia de Cristo lo que el Señor va a ver. Amén. Entonces, una persona que ha sido justificada no puede vivir en una condenación, no puede vivir. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Un cristiano que verdaderamente tiene identidad de hijos, y yo no sé por qué el Señor me está llevando mucho a esto de ser hijos, de tener identidad de hijos. Un cristiano que tiene identidad de hijos no puede vivir con una mentalidad de culpa. No puede vivir con una mentalidad de condenación. Amén. De hecho, yo te digo, porque no ok, quiero compartir la palabra, quiero leer versículos bíblicos, pero quiero hablar también de mi experiencia. Amén. Amén. O sea, en los momentos, amén, en los que quizás por nuestra naturaleza humana, amén, yo quizás le he fallado al Señor en algo. Cuando el enemigo ha querido venir con culpa, amén, porque ¿qué es lo que hace la culpa? Alejarnos de Dios, interrumpir la relación de amor, decir, no, yo no soy digno, yo no soy merecedor, yo me voy a alejar. Y eso no es lo que... Te digo algo, cuando yo he tenido momentos en los que quizás le he fallado al Señor, yo me he apropiado aún más de mi identidad de hija, y es en esos momentos en los que estoy en primera fila en la iglesia y levantando mi mano, amén, me sienta como me sienta, y diciéndole, Señor, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia, pero yo soy tu hija, y aquí estoy, amén, y me quedo en tu casa, amén. Entonces, esta es la mentalidad que hay que tener. Entonces, un cristiano que verdaderamente ha entendido la gracia y el perdón de Dios, no puede vivir con una mentalidad de culpa. El mismo apóstol Pablo que decía, y yo siendo blasfemo en otros tiempos, amén, vamos a leerlo, amén, porque no hay prisa. Realmente yo quiero disfrutar este momento, porque es un placer poder compartir la palabra de Dios, es un placer poder hablar de la palabra de Dios, amén. Amén. Vamos a leer en Primera de Timoteo 1:13, ¿qué es lo que decía el apóstol Pablo? Amén. Y después vamos a estar leyendo 2 versículos en Hebreos, que es un libro que habla muchísimo de eso. En Primera de Timoteo 1:13, Pablo dice, habiendo yo sido antes blasfemo, o sea, que él ofendía a Dios, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe
y el amor que es en Cristo. Amén. Mire, no hay nadie que pudiera tener, o bueno, sí hay muchos, amén, pero un ejemplo de un personaje bíblico que podía tener sentimientos de culpabilidad, ese era el apóstol Pablo. Porque dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos que cuando estaban apedreando injustamente al primer mártir de la fe, que era Esteban, ¿sabes quién estaba ahí en primera fila? ¿Sabes quién estaba aguantando los vestidos de los que estaban apedreando a Esteban? El apóstol Pablo. Dice de que él era un perseguidor, un blasfemo. Él mandaba a matar y perseguía a los cristianos de los primeros tiempos. Amén. Entonces, si hay una persona que podía tener sentimientos de culpabilidad por los pecados pasados, ese era el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo entendió la gracia y entendió, como acabamos de leer, dice que la gracia y el amor de Dios y el amor de Cristo fue aún más abundante. Entonces, Aleluya. lindo y que me viene a la mente en este momento es lo siguiente: al que mucho se le perdona, mucho ama. Más cosas el Señor te perdona a ti. O sea, más el fruto, amén, de ese perdón. ¿Sabes cuál debiera ser? No debiera ser la culpa, debiera ser el agradecimiento. El agradecimiento porque Dios te perdona. Y Amén. algo que comparto siempre, amén, cuando hablo de lo que es esto de culpabilidad y de todas esas cosas, ok, ya hablamos de los pecados pasados, pero ¿qué sucede con los pecados presentes? Porque, ok, el apóstol Pablo dijo, yo lo hice en ignorancia, pero ¿qué tal cuando ya eres cristiano y pecas? Amén. Porque, ¿qué dice la palabra de Dios? Y ahí también vamos a leer. Dice la palabra de Dios en primera de Juan 1, del 8 al 9. Oye lo que dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, siendo ya cristianos, ¿vamos a pecar? Sí. La palabra de Dios lo acaba de decir, de que si nosotros decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos, porque todavía vivimos desgraciadamente, con esta naturaleza pecaminosa. Amén. Entonces, ¿cómo puede un cristiano, cómo se puede comportar un cristiano cuando peca siendo ya cristiano? Lo mismo que al inicio. ¿Sabes lo que es? Arrepentimiento. Pedir perdón al Señor. Y aquí les pongo otro ejemplo. Miren, ustedes saben que yo tengo una hermosa niña, amén. Entonces, bueno, ya jovencita. Entonces, les quiero hacer este ejemplo para que puedan entender. Un ejemplo, si un padre tiene un hijo y ese hijo está en el patio de su casa y se llena de fango y se revuelca y todo eso, cuando ese niño regresa a casa y el padre lo ve, ¿usted qué cree que va a hacer el padre? Decirle, bueno, estás lleno de fango, te voy a dejar así. No, nosotros humanamente, ¿qué haríamos? Coger una manguera, una ducha, yo no sé qué cosa, y hacer así y limpiar a ese niño. Amén. Eso exactamente es lo que hace Dios con nosotros. Pero entonces, el que tiene identidad de hijo, ¿qué dice? Prefiero quedarme sucio y lleno de fango, pero no puedo ir donde está mi papá porque me va a regañar. Pero el problema es de que el que conoce verdaderamente a Dios entiende de que Dios no es que está allí para regañarlo o para decirle por qué te metiste de nuevo en el lodo o por qué te enfangaste. No, Dios está allí precisamente como un padre. Y eso sobre todo lo que yo quiero transmitir en esta live. Aprender a tener identidad de hijos. Tener un verdadero conocimiento de que Dios es un padre, de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros nos llenamos de ese fango en el patio, amén,
no tenemos que alejarnos, tenemos que venir y ir al encuentro de nuestro Padre para que Él nos limpie nuevamente. Amén. Amén. Entonces, realmente, más bien el ejemplo del fango y del lodo cenagoso es sobre todo algo inicial. O sea, cuando venimos al Señor, ¿qué dice la palabra de Dios? Por ejemplo, cuando Jesús le estaba lavando los pies a sus discípulos, Pedro primero no quería que le lavaran los pies, ¿no? Pero después el Señor le dijo, Pedro, si yo no te lavo los pies, pues no vas a poder tener parte conmigo. Entonces Pedro, exagerado como siempre, le dijo, bueno, entonces no solo los pies, sino también la cabeza, todo, todo. ¿Y qué le respondió el Señor Jesús? Mira, Pedro, ya ustedes están limpios por la palabra. O sea, solo necesitan que laven los pies. ¿Qué significa eso? Ya nosotros hemos sido limpios, santificados por la palabra de Dios. Pero en nuestro diario vivir, en nuestro caminar, nos ensuciamos los pies. Entonces, es necesario, quizás ya no tenemos que lavarnos todo el cuerpo, pero sí es necesario ir al Señor y decirle, Señor, mire, en mi caminar pequé en esto, fallé en esto, límpiame. Amén. Bien. Y antes de terminar esta explicación de lo que es culpa, perdón, quiero decirles algo. Ustedes, por ejemplo, que están sirviendo al Señor, o cada uno de nosotros que somos cristianos y que servimos al Señor, que es un ejemplo que tenemos un servicio. Esto es algo que el Señor me enseñó y yo siempre que hablo de esto necesito transmitirlo. Amén. Si usted tiene un servicio activo en la iglesia, amén, y ese día, por ejemplo, le toca tocar el piano y usted quizás tuvo un mal día, falló, se equivocó, ¿qué haces? ¿Entierras lo que el Señor te dio para que sirvieras a otros? ¿Entras en una mentalidad de condenación y dices, no, yo no soy digno y no sirves ese día? No. Porque entonces tu servicio está condicionado, amén, por lo que tú haces, amén. Y el servicio a Dios no se trata de lo que tú haces o ni de quién tú eres, sino de lo que Cristo hizo por ti. Entonces, cuando tenemos un servicio, amén, en la iglesia, activo con el Señor, es muy importante entender de que si fallamos, tenemos que hacer eso, pedirle perdón al Señor. Pedir misericordia. El Señor nos limpia una vez más y seguimos sirviendo a Dios. Les voy a contar un testimonio. Hace varios años, amén, yo estaba en la iglesia un viernes, yo tenía que tocar el piano, estaba en una vigilia y ese día, bueno, yo me pasaba toda la noche de la vigilia tocando, ya ustedes me conocen. Recuerdo que ese día en la mañana yo le había fallado al Señor en algo. Amén. Que mirándolo desde la perspectiva de hoy, quizás no era algo ni de mucha importancia, pero yo me sentía mal en ese momento. Entonces yo estaba en la iglesia y en unos minutos ya tenía que pasar a tocar. Y yo dentro de mí le decía, Señor, o sea, ¿cómo hago con lo mal que yo me siento porque te fallé a pasar a tocar así? Amén. Y entonces el Señor me dio una palabra, así en modo instantáneo, y me llevó, amén, al libro de Mateo, y entonces prácticamente me hizo entender, no, ¿quién era Mateo? ¿Sabes cuando el Espíritu Santo así te habla en fracciones de segundos? En un minuto ya tenía que pasar a tocar, y yo estaba en mi casa, el Señor ministrándome todo eso, ¿no? Entonces el Señor me dijo, ¿quién era Mateo? Y entonces yo le dije, Señor, un pecador, un recaudador de impuestos. Dice, y entonces el Señor me empezó a ministrar, pues ese mismo pecador es el mismo que escribió el Evangelio. Aleluya. De que tú pases a tocar, amén. ¿Qué fue lo que tuvo Mateo? Arrepentimiento. Y el Señor me ministró, quiero que tú pases a tocar con un corazón arrepentido por lo que hiciste, con un corazón humillado, que yo soy fiel, yo te limpio, yo te perdono. Y no que pases a tocar con una mentalidad de justificación, porque yo hacía eso. Yo decía, wow, Señor,
qué bien me porté en el día de hoy. Aquí está tu hija. Qué bien me porté en el día de hoy. O sea, hoy sí puedo pasar a tocar. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Yo me estaba autojustificando. Entonces, cuando tú te autojustificas a ti mismo, en el momento en el que tú fallas, no aceptas el perdón de Dios, porque tú te vas a justificar tú mismo. Entonces, el Señor me dio, amén, otras dos palabras que las voy a compartir con ustedes. Son cositas profundas, amén, pero lo importante es que esta live va a quedar registrada y después nos vamos a poder anotar, verla de nuevo, anotar todos los versículos, pero son cosas útiles en nuestro diario vivir como cristianos que nos sirven. Y que aunque ahora estamos hablando en un modo simple, hay muchos cristianos que todavía no han entendido qué es la gracia, que todavía no han entendido qué es la justificación, que todavía no se han adueñado del perdón de Dios y viven en una mentalidad de culpabilidad. Y la mentalidad de culpabilidad viene del enemigo, no viene de Dios. Porque Dios, Jesús no vino a condenar al mundo. Jesús vino a que el mundo fuera salvo por él. Amén. Aleluya, amén. Entonces, en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos. Dios quiere cercanía, Dios quiere intimidad, Dios quiere confianza. Recuerden el ejemplo que puse del niño que entra al cuarto del rey. Amén. Dice, acerquémonos confiadamente, o sea, sin temor, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Y sobre todo el versículo clave y el que quiero que ustedes se recuerden para lo que es esta parte final que expliqué del servicio a Dios, es Hebreos 9:14. Este versículo es una bomba. Amén. Y dice lo siguiente. Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Mire lo que dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Eso es lo que hace Dios. La sangre de Cristo limpia nuestros pecados. ¿Para qué? Para que quitar esa mentabilidad de culpa, porque la mentabilidad de culpa es aquí, en nuestra mente. ¿Y qué dice? Limpiará vuestras conciencias, o sea, quitará la culpa de vuestras conciencias para que sirváis al Dios vivo. Entonces, el único modo de servir a Dios, el único modo de vivir en comunión con Dios, el único modo de vivir en una relación de amor y de unión con Dios es recibiendo el perdón de Dios cada día. Amén. Amén. Entendiendo que somos pecadores, que no importa cuánto tiempo estemos en el Evangelio, siempre vamos a necesitar a Jesús como nuestro Salvador. Amén. Así es. Amén. Amén. ¿Tienen algo que comentar o quieren decir algo? Yo sí quiero decir algo sobre el perdón, ¿no? Que como tú estás diciendo, ¿no? Es una realidad que nos pasa a todos. Que aún siendo cristianos no aceptamos el perdón que Dios nos dio cuando cometemos alguna cosa. Y es importante aceptar que Dios nos perdonó, que ya no somos más esclavos, ¿no? Y que aunque lo hemos fallado, tenemos el libre acceso, ¿no? De ir y que Él nos limpiará de esas iniquidades, ¿no? Pero tantas veces, no, como tú dices, mentalmente, ¿no? Como que no nos perdonamos nosotros mismos, ¿no? Como decir, Dios nos perdona, pero nosotros mismos no nos perdonamos por haber pecado al Señor. Y que el Señor que nos ayude, ¿no? A poder recibir su perdón, ¿no? Porque a veces mentalmente nos quedamos culpables de lo que hacemos. Y como tú dijiste también, un tema muy profundo, eso de el servicio a Dios. Como si uno falla en el día, uno dice, ¿cómo puedo hacer esta live cuando yo en el día
sin querer hice eso o fallé en esto. ¿Cómo puedo yo ministrar la palabra del Señor cuando no me siento digna, no? Y muy profundo, muy bueno explicado lo que Amén. dijiste. Y también muchas veces pensamos que nuestro pecado es más grande que la gracia de Dios. Amén. Y esa es una cosa que está muy mal porque dice la palabra que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Wow. Es decir, que la gracia del Señor cubre ese pecado, o sea, lo quita y se pone ella la gracia. Amén. En nuestros corazones. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el amor de Dios cubre multitudes de pecados. Él es Amén. perdona, como esta canción de Marcos Brunet, multitud de errores. Amén. Amén. Nosotros siendo ya cristianos, no necesitáramos a Cristo. ¿Qué cristianos fuéramos? Amén. Exacto. Entonces yo Amén. digo, yo personalmente, cuando fallo, yo no dejo de que el enemigo me acuse. Yo no dejo de que el enemigo me aleje de mi relación con Dios. Yo no dejo de que el enemigo me deje llena de fango. No, cuando pecamos es cuando más necesitamos a Dios. ¿Y sabes qué? Amén. Cuando yo fallo es cuando más me pongo en primera fila en la iglesia y levanto las manos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu perdón. Perdóname, Señor. Aquí está tu hija. Límpiame una vez más. Santifícame una vez más. Pero me quedo en primera fila. No me pongo atrás. No me alejo. Amén. Amén. Y les repito esa frase. Si malo es pecar, más malo todavía es querer autojustificarse o querer, o no aceptar lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. Es cierto eso que dijiste de no alejarse de Dios cuando pecamos, porque ahí es cuando el enemigo aprovecha para decir, no, tu pecado es demasiado grande, no recibirás perdón. Y muchas personas se alejan de Dios, se alejan del Evangelio por eso. Amén. 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 ¿Lista para la siguiente pregunta? Amén. 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 Bueno, amén. Dice, ¿cómo puedes perdonar a alguien si no puedes olvidar lo que hizo? Amén. Amén. ¿Cómo puedes perdonar a alguien si no puedes olvidar lo que hizo? Bueno, lo primero que quiero decir es que olvidar, nosotros no tenemos amnesia. Amén. Nosotros, perdonar realmente no es olvidar lo que te hicieron, es recordar sin dolor. O sea, Amén. sin que esa herida que te hicieron todavía te duela. Amén. Aleluya. Lo primero que tenemos que saber acerca del perdón, amén, es que el perdón no es algo que debido a nuestra naturaleza pecaminosa, amén, no es algo de que a nosotros nos va a fluir en modo natural. Cuando alguien nos ofende, no es que nosotros en modo natural nos va a fluir el perdón hacia esa persona, sino que el perdón es una decisión que yo tomo. Es una actitud, una decisión que yo tomo y yo me tengo que prácticamente obligar a mí misma a perdonar a esa persona. Amén. Wow. Y aquí les quiero contar siempre un testimonio. Amén. Amén. Sobre lo que es el perdón. Amén. Hace algunos años, una persona me ofendió y no una ni dos veces, varias veces. Amén. Y entonces yo siempre tocaba el piano en la iglesia y todo eso, y precisamente tenía siempre que pedir perdón, arreglarme con el Señor para estar bien, para ministrar, ¿no? Pero recuerdo que en un día específico esa persona me ofendió en un modo que realmente me hirió. Amén. Entonces yo no lo quería perdonar. No quería perdonar a esa persona, ¿no? Y entonces sentía dolor en mi corazón. Sabemos que cuando nosotros no perdonamos, se crean raíces de amargura. Y eso que empieza como una cosa chiquitica, comienza a volverse grande. Amén. Y yo estuve como 2 días que no le hablaba a esa persona y no la quería perdonar. Amén. Y entonces yo hice una oración y le dije, Señor, mira, yo mañana tengo que tocar en la iglesia.
Así que yo tengo que estar bien contigo, yo tengo que arreglarme, amén. Ayúdame a perdonar a esta persona. O sea, ¿cómo yo puedo perdonar? Yo no tenía ni idea de cómo perdonar a esa persona, ni cómo quitarme eso de mi corazón. Porque cuando usted tiene falta de perdón, usted ni siquiera puede decir gloria a Dios. Usted ni siquiera puede levantar las manos y decir aleluya, porque usted siente eso en su corazón. Entonces, como el Señor me conoce y sabe qué palabras específicas darme, el Señor me dio una palabra que las voy a compartir con ustedes, aunque sí está un poquito, Amén. pero la vamos a explicar. Amén. El Señor sabía que si Él me daba una palabra simple, no sé, quizás no me iba a ministrar así en ese modo profundo como con esa palabra tan dificilita que me dio, que entonces eso activó algo en mi mente y yo me puse a buscar, a indagar y realmente me ayudó muchísimo. Amén. Amén. Cuando yo voy en oración al Señor y le pregunto, Señor, ¿cómo yo puedo perdonar a esta persona? El Señor me da la siguiente palabra, búsquenla ustedes, les voy a dar un minuto para que la busquen. Amén. Marcos 9, del 49 al 50. Marcos 9, del 49 al 50. Cuando lo tengan, me dicen amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén. 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 Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Santo Espíritu. Amén. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, tened paz los unos con los otros. Amén. Amén. Si tú estás pidiéndole al Señor que te enseñe a perdonar a una persona y el Señor te da esta palabra, ¿tú entiendes algo? En el primer momento, nada. Así me quedé yo. Yo leí esa palabra, sí tiene mucho que ver y ahora la vamos a explicar. Pero yo leí esa palabra y yo leí salados, fuego, sacrificio, sal, paz los unos con los otros. Yo dije, Señor, no estoy entendiendo realmente nada. Amén. Pero ahora la vamos a explicar. Amén. Miren, en el Antiguo Testamento, amén, se ofrecían sacrificios para el perdón de los pecados. Amén. Entonces, ese animal que se ofrecía, amén, o toda ofrenda que se ofrecía debía ser salada con sal. Amén. Si no entienden algo, me lo preguntan, ¿ok? Pero quiero explicar bien. Okay. Ay, aleluya. Amén. Amén. Hemos perdido por unos minutitos a nuestra invitada, pero amén. Ok. Amén. 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 Gloria. Nos fuiste por unos minutos. Sí. Pequeño fallo técnico. Amén. Pero no vamos a concentrarnos, vamos a seguir. Amén. Les decía, en el Antiguo Testamento no había refrigerador como en los tiempos de hoy. Entonces, ¿cómo ellos, por ejemplo, conservaban la carne? Amén. O cómo conservaban los alimentos con sal. ¿Por qué? Porque la sal tiene un agente purificador. La sal es un agente conservador. La sal se usaba para sanar las heridas. Entonces, en Levítico 2:13 dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento, ¿qué dice la palabra de Dios en Romanos 12? Dice, hermanos, presentaos vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Amén. Santo, aceptable a Dios.
Entonces, ya nosotros no estamos en el Antiguo Testamento, ¿ok? Pero ahora en el Nuevo Testamento nosotros debemos presentarnos a Dios como un sacrificio, ya no un sacrificio muerto para el perdón de los pecados, porque ya Cristo murió con nosotros, pero como un sacrificio vivo para servir a Dios. Amén. Entonces, cuando una persona nos ofende a nosotros, ¿qué se produce dentro de nosotros? Una herida. Entonces, la herida, cuando usted no le echa sal a esa herida, que es la sal del Espíritu Santo, amén, que eso es lo que simboliza. Si usted esa herida la deja así y la deja podrir y sigue con esa falta de perdón, usted sabe qué olor es el que usted va a emanar delante de Dios. Un olor de pudrición. Porque cuando usted deja una herida así, que no la desinfecta, que no le echa sal, amén, esa herida se pudre. Y entonces usted cree que a Dios le agrada sentir ese olor de pudrición, pues de ningún modo. Entonces no existe de que un cristiano no perdone. Eso es concebible. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios también, perdona a los demás las ofensas, así como Dios a ti también te perdonó. Entonces nosotros muchas veces queremos que Dios nos perdone a nosotros, pero nosotros no somos capaces de perdonar a otra persona cuando nos ofende. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Imagínese un salero. ¿Amén? ¿Se dice salero? Amén. Con la sal. Entonces, ¿quién es quien tiene que dar el primer paso? Nosotros. Nosotros tenemos que obligarnos a perdonar. Amén. Porque como te dije, a nadie le sale espontáneo ni voluntario perdonar. Amén. Entonces nosotros debemos obligarnos a perdonar, coger ese salero del Espíritu Santo, amén, echarnos esa sal en esa herida en nuestro corazón. Entonces, la cosa linda, ¿sabes cuál es? De que el primer paso lo damos nosotros. O sea, nosotros decimos, Señor, y lo tenemos que declarar en voz alta y todo, Señor, yo decido y yo me obligo a perdonar la ofensa que me hizo esa persona. Y cojo el salero y me echo la sal en la herida aunque me duela, porque perdonar duele, aunque me arda, aunque no sea justo, aunque las palabras de esa persona hayan sido peores que un golpe físico, amén. Pero ¿sabes qué es lo lindo? Amén. De que después que tú das el primer paso, el Espíritu Santo hace el segundo paso. ¿Sabes por qué? Amén. Porque esa sal, amén, el Espíritu Santo, entonces después que tú das el primer paso, el Espíritu Santo empieza a tratar con tu herida. Esa sal empieza a limpiar, empieza a cicatrizar esa herida y empieza a sanar tu corazón. Y esa herida que un día estaba podrida y emanando un feo olor delante del Señor, pues esa herida se cicatriza, esa herida se limpia y tú vuelves a ser una persona sana delante de Dios. Amén. 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 Entonces, perdonar duele, es una decisión que debemos tomar, pero es algo necesario. Amén. Entonces, otra cosa que quería decir es que es lo siguiente. Voy a entrar en un planteamiento, amén, que está un poco profundo, pero o sea, más que predicarle a ustedes o decirle a ustedes, quiero que razonemos un momento en lo siguiente, porque son temas profundos que muchas veces no se hablan. Amén. Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces yo debo perdonar? ¿Y qué le responde Jesús? Hasta 70 veces 7, ¿ok? Entonces, yo ahora les hago una pregunta y me hago una pregunta a mí misma. ¿Qué sucede si a la persona que usted tiene que perdonar no es una persona lejana que la ofendió una vez y después usted no la ve más? ¿Qué sucede si esa persona a la que usted tiene que perdonar es una persona cercana a usted? Es una persona en su círculo íntimo. Amén. Y esta persona continúa a herirla. Amén. Y continúa a herir y continúa a herir. Y usted continúa todas las veces siempre a perdonar a esa persona. Amén. Yo
esto que voy a decir es un análisis, ¿ok? Todavía estoy llegando a una conclusión. Amén. Amén. Yo escuché una vez una prédica en lo que esta pastora, ¿no? Muy famosa, por cierto, no voy a decir su nombre. Ella decía lo siguiente: el perdón es un camino único, ¿ok? Es un camino hacia allá. O sea, yo me obligo y perdono a esa persona. Pero perdón y restauración no son la misma cosa. Porque perdonar es Amén. algo que yo me pongo de mi parte y decido perdonar a esa persona. Pero para que esa relación se vuelva a unir, es necesario que el camino sea doble. O sea, que esa persona también venga a mi encuentro. Amén. Entonces, Amén. perdonar es un camino único, pero para restaurar esa relación es necesario que la otra persona también venga al encuentro. Y ok, eso está bien, porque hay casos específicos en los que, por ejemplo, no son mujeres maltratadas, por ejemplo, ¿y qué van a hacer? Seguir expuestas a esas heridas. No, ok, ellas tienen que perdonar, pero hay que pedir en oración, amén, ayuda a Dios, saber cuál es la voluntad de Dios, amén. Pero hoy meditando, ¿no? Un poco en esta palabra, y les digo, hay casos muy específicos que hay que tratar primero con oración para que sea Dios el que guíe y pidiendo consejería pastoral y todo eso. Pero ¿saben algo? Yo realmente meditando, ¿no? En todo esto que es el perdón y todo eso, creo que realmente en el día de hoy, por causa de la dureza del corazón, no hemos entendido realmente lo que es el perdón y la restauración. Y en los tiempos antiguos, por ejemplo, cuando algo se rompía, no era que las cosas se botaban, sino de que se reparaban. Y hoy cuando algo se rompe, ¿qué hacemos? Lo botamos y ya. Amén. Y esa no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor siempre es no solo el perdón, sino también la restauración de las relaciones. Amén. Y quiero terminar, amén, respondiendo a estas preguntas diciéndole una frase muy significativa sobre el perdón. Y es la siguiente: Amén. un corazón perdonador es un corazón conforme al corazón de Dios. Lo voy a repetir. Amén. Un corazón perdonador es un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Les pregunto eso a ustedes antes de responderle. Para ustedes, ¿por qué un corazón que perdona es un corazón conforme al corazón de Dios? Porque, en mi opinión, ¿no? Porque tenemos que estar limpios, ¿no? Delante del Señor. Y si Él nos perdona, tenemos que perdonar también, porque para eso Él nos da el perdón. Dice también, dar de gracia lo que de gracia has recibido. Si hemos recibido la gracia del perdón de Dios, tenemos que dar la gracia de perdonar a otras personas, ¿no? Y perdonar nos hace bien, como has dicho, nos quita, nos limpia, no nos crea raíz de amargura, podemos estar bien físicamente, espiritualmente, porque esas son también cosas que nos hacen daño a nosotros mismos, no perdonar a una persona. Y también creo que es muy importante, no solo para uno humanamente, sino para Dios, porque Él nos creó, Él nos amó, nos eligió, y cómo podemos pagarle así al Señor cuando Él nos ha dado tanto, ¿no? Es mi opinión. Amén. No, y también una cosa es que el perdón es una cualidad de Dios. Entonces, si nuestra misión es parecernos más a Dios, también tenemos que perdonar a las personas así como Él nos perdona a nosotros. Amén. Tenemos que saber, si nosotros siempre decimos, tipo, yo quiero parecerme más a Cristo, yo quiero ser como Cristo, Cristo perdona. Entonces, si nosotros queremos parecernos a Él, también tenemos que experimentar el perdón, así como Él lo hace con nosotros. Amén. Diste en el punto exacto que quiero tocar para terminar eso del perdón. ¿Sabes algo? El año pasado estuve escuchando una serie de live que hizo Marcos Brunet, amén, que se llamaba Oración, amén. Y en una de esas live yo aprendí algo que realmente me dejó en shock, amén. Porque si no recuerdo mal, el live se llamaba Oración Intercesora. Amén. Entonces, les voy a explicar algo. Muchas veces nosotros perdonamos hasta por motivos egoístas. ¿Por qué?
Y ese era también mi razonamiento. Oye, qué profundo está esto. Muchas veces nosotros perdonamos por los siguientes razonamientos. No, el perdón me libera a mí. Y estoy hablando de mí. El perdón quita la raíz de amargura de mí. Y estoy hablando de mí. Amén. Yo no merezco vivir así en mal por esa persona de que quizás ni le importa de que yo me sienta así con esta falta de perdón. Les digo algo. El amor de Dios y el carácter de Dios es tan profundo y va más allá de lo que puede entender nuestra mentalidad humana, de que el Señor tiene un corazón perdonador, amén, pero no por un motivo egoísta, porque igual Dios no es que se siente mal o tiene raíz de amargura o cosas como nosotros, no, sino por amor, amén, porque cuando nosotros vemos la cruz, amén, Cristo pasó, amén, de ser el ofendido, amén, a ser el que se puso en la silla, amén, de ofrecerse por aquellos que lo habían ofendido. No sé si me explico. Entonces, esto no fue que perdonó por motivos egoístas como nosotros. Y, ok, están muy bien esos motivos, pero tenemos que profundizar más, ir más allá, ir más profundo, identificarnos más con la mentalidad de Dios. Cuando Cristo estaba en la cruz, que dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Amén. Entonces, perdonar, o sea, un corazón perdonador es un corazón conforme al corazón de Dios. Vemos también en el libro de los Hechos a Esteban, cuando lo estaban apedreando. Esteban dijo, perdónalos, no le tomes en cuenta esto que ellos están haciendo. Entonces, un cristiano de verdad, con una relación profunda con Dios y con una mentalidad verdaderamente conforme al corazón de Dios y conforme al diseño original y que conoce verdaderamente a Dios, perdona no solo por todos esos motivos que vimos, sino también, como decía también Penélope, para parecerse más a su Padre. Amén. Amén. Entonces, creo realmente que en el día de hoy, esta es la realidad. Hay que ser sinceros. Aún nosotros como cristianos nos falta mucho en lo que es humillarnos. Amén. Porque para perdonar a la persona que te ofendió, te tienes que humillar. Y tenemos que entender, como yo compartí el otro día con ustedes, en que no hay nadie que haya sido más ofendido y más humillado que Cristo. Más. La palabra dice que Él se humilló hasta lo sumo. No hay nadie que haya sido más humillado que Cristo. Yo les compartí el otro día de que ya solo el hecho de rebajarse, de estar en el reino de los cielos, de ser Dios, humillarse a venir a esta tierra y en la condición humana, ya nada más eso era una humillación. Pero Él no solo se humilló así, sino que Él se humilló hasta lo sumo, o sea, hasta lo más bajo. Entonces, les repito, más allá que por esos motivos egoístas, amén, que están bien, ok, creo que hay que volver a la mente de Dios, pedirle al Señor que nos revele su corazón, entender verdaderamente cómo es Dios y imitar a Dios en el perdón. Entonces, Jesús, Esteban y nosotros tenemos que perdonar, porque no nos podemos quedar con ese orgullo, porque ¿sabes algo? Más nos humillamos, más cerca estamos de Cristo. Más nos humillamos, más nos parecemos al Señor. Y ¿sabes algo? No solo perdonar, sino también tener un corazón intercesor, o sea, interceder aún por esa persona que nos humilla. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, eso es lo que tengo que decir acerca del perdón. Amén. Amén. Wow, aleluya. Gloria a Dios por tu vida, por todo lo que el Señor ha hablado el día de hoy a nuestros corazones. Que el Señor nos ayude a ponerlo por práctica, que el Señor nos ayude a tener un corazón que sepa perdonar así como Él nos perdona a nosotros, que sepa interceder así como dijimos por las personas. Amén. Y nos sentimos muy felices porque nos acompañaste en esta noche. Estamos muy agradecidas. Amén. Y te tendremos otra vez por aquí, ¿no? Amén. Amén. Para que
continuemos, amén, con estas preguntas, estas respuestas que están siendo de muchísima edificación para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Que Dios bendiga grandemente tu vida. Amén. Que te siga dando sabiduría. Amén. Quiero agradecerles por la oportunidad, de verdad, de todo corazón. Amén. Sé que el Señor tiene, esto se los digo de corazón, amén. Sé que este proyecto que el Señor ha depositado en el corazón de ustedes, el Señor lo va a prosperar, amén. Son un ejemplo. Amén. Amén, ¿están? ¿Nos escuchas? Ahora sí. No escuchamos nada. Ahora sí. sí. Les estaba diciendo de verdad, de todo corazón, a Miosotis y a Penélope, de verdad, que es muy hermoso. Esto se lo digo mirándolas a los ojos, aunque sea a través de cámara. Es muy hermoso lo que están haciendo. Y a veces pensamos que las cosas que hacemos son como pequeñas semillitas que nadie se da cuenta o que quizás pasa desapercibido, pero todo lo grande comienza pequeño. Y lo más importante es que ya ustedes den el primer paso y yo sé de que el Señor va a honrar eso que Él ha depositado en el corazón de ustedes y esto que ustedes están haciendo ahora, yo sé de que el Señor lo hará prosperar e irá creciendo. Y ustedes dicen que yo he sido de bendición para ustedes, pero ustedes han sido de bendición para mí. ¿Sabes por qué? Amén. Y ya solo el hecho de hablar la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, es algo que me incentiva, que me motiva. Entonces, ustedes han sido de bendición para mí, de verdad. El Señor la siga dando grandemente. Amén. Y que el Señor siga bendiciendo este canal hermoso en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Muchísimas gracias por asistir. Tener un corazón conforme a su corazón, que eso es lo más importante. Amén. Me da el privilegio de orar por el final. Amén. Amén. Mucho esto, porque sabes, no es solo hacer las cosas, sino también disfrutarlas. Y de verdad, Amén. disfruté muchísimo este tiempo. Amén. 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 Gracias, Señor, mi Dios, por la vida de Penélope, de Miosotis, por la vida de cada persona que nos ha escuchado, Señor, en esta live. Señor, si alguna persona que ha escuchado esta transmisión que todavía no es salvo, Señor, yo te pido de que tu salvación lo alcance. Amén. Y que esa persona pueda abrir su corazón, Señor. Yo sé de que esta live la va a escuchar alguien, Padre, que va a ser salvo. Y que esa persona pueda abrir su corazón, Señor, y decir esas palabras de que te acepta como su único Salvador, de que te recibe y que tú entras a su vida, Señor. Yo te pido, Señor, de que todo lo que hemos hablado, Señor, sobre todo eso, Padre, de que nosotros podamos tener identidad de hijos, de que toda mentalidad de condenación salga de nuestras vidas, Señor, pero sobre todo eso, de que tú nos des un corazón conforme a tu corazón, Padre, de que tú nos hagas más parecidos cada día a ti, Señor, y que nosotros ese amor, esa gracia y esa misericordia, que nosotros también la podamos tener, Señor, por las otras personas. Que nosotros en vez de palabras de maldición podamos declarar palabra de bendición. Y que nosotros podamos amar, Señor, aprender, pero verdaderamente amar y a sentir, Señor, como tú sientes. A ver desde tu perspectiva, desde tu punto de vista. Y a sentir ese amor tan profundo y tan fuerte que tú sientes por la humanidad, Señor, que te llevó a tal punto de venir a esta tierra y entregarte por nosotros, Señor. Gracias por este tiempo hermoso. Yo puedo sentir tu presencia, Señor. Y bendice la vida de cada persona que va a escuchar esta live, Señor, que sea de edificación y que podamos tener más relaciones sanas, Señor, y que podamos amarnos unos a los otros más conforme a tu amor, que es el verdadero amor, Señor. Bendice a cada una de nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga.
Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Dios les bendiga. Muchísimas gracias por participar, por aceptar la invitación. Amén. 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 Que Dios te bendiga.